Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la asistencia. Bien, habíamos empezado ayer algo de los inhibidores de la PCSK9, ¿cierto? Que es la proteína convertasa subticilina quercina tipo 9. Es una proteína que se sintetiza principalmente en hígado y que tiene su pico coincidencial con la síntesis de colesterol, y su regulación es dinámica, puede aumentar o disminuir de acuerdo a ciertos factores. Habíamos insistido en que las estatinas y la colestiramina, que es un secuestrante de ácidos biliares, incrementa la producción de esta proteína, ¿sí? Dijimos también que su papel es fundamental en el metabolismo del colesterol LDL. ¿Por qué? Porque promueve la degradación intracelular de estos receptores, o sea, previene la reutilización, el reciclaje de estos, y de esa manera reduce la población de receptores LDL en la superficie del hepatocito, induciendo un fenómeno de down regulation. De esta manera, entonces, se reduce el aclaramiento de colesterol LDL en la circulación, promoviendo la hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque reduce la capacidad de ese hígado para eliminar el colesterol LDL. ¿Sí? Ese es el mecanismo que habíamos planteado ayer. ¿Sí? Es decir, estos receptores LDL hepáticos ya sabemos que desempeñan un papel importante porque son los que depuran la sangre del colesterol circulante, pues del colesterol a nivel hepático. Y entonces la expresión de esta proteína PSK se induce cuando los niveles de colesterol intracelular son bajitos, ¿sí? Este reciclaje permite la liquidación de estos receptores, ¿no? LDL, permite la liquidación eficiente de partículas LDL, ¿sí? Si yo en un momento dado voy a bloquear, a disminuir esta actividad de estos proteína PCKS9, es decir, la proteína lo que hace es capturar estos receptores LDL e induce la degradación de estos receptores LDL, disminuyendo la capacidad recicladora o la capacidad de depuración de las células hepáticas para disminuir la concentración de sangre, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues esta proteína, de forma selectiva, se une al receptor LDL, ¿sí? Forma un complejo y sufre este complejo una endocitosis, con hidrólisis y degradación a través del retículo endoplásmico. Por tanto, esta proteína PCSK9 disminuye la densidad de los receptores LDL. ¿Sí? ¿Y qué efecto tiene entonces? Pues va a modificar la concentración de este colesterol LDL en la sangre, ¿sí? Y su efecto más importante es que promueve, como el aumento se incrementa eso, puede promover la enfermedad cardiovascular, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la PCSK9? ¿Cómo surgieron? ¿Sí? Estos inhibidores de la PCSK surgieron con la búsqueda de medicamentos que puedan inhibir o disminuir la síntesis de esta PCSK9. Actualmente disponemos de anticuerpos monoclonales que bloquean esta proteína en la circulación, aunque hay medicamentos que ya están en momento en el mercado y construidos en fase 3 muy interesantes de inhibir este gen de PCSK, ¿sí? Que no es el tema de momento porque no tenemos disponibilidad de ellos.
Entonces, los inhibidores de la PCSK, ¿qué son? Pues anticuerpos que son monoclonales y que bloquean la PCSK9 en la circulación. ¿Sí? Estos surgieron los primeros surgieron a través de las raticas, murinos, ¿cierto? De cuerpos murinos, pero que con el tiempo se fueron avanzando y aquellos que son completamente humanos, ¿sí? Tienen la ventaja sobre los murinos que son menos inmunogénicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúan entonces estos inhibidores de la PCSK9? ¿Sí? Pues ya lo decía ahora, bloquean la unión de la PCSK al receptor del colesterol LDL. Aquí tenemos el receptor LDL, ¿sí? Y aquí se fija esta proteína para inducir fenómenos de degradación lisosomal. Entonces, el anticuerpo lo que hace básicamente es unirse a esta proteína en la circulación y evita o bloquea la degradación de ese receptor LDL. O sea, evita la degradación del receptor LDL, lo que induce entonces un incremento en la depuración hepática de este colesterol LDL circulante. ¿Alguna pregunta? No, mencioné, doctor. Claro. Sí, señor. Sí, doctor. Volvamos a repetir. ¿Listo? Acuérdese que está el receptor LDL, ¿sí? Uniéndose a esta proteína e induciendo una degradación lisosomal. Entonces, un medicamento como es el evolocumab o alirocumab, ¿y por qué cumab se le denomina? Que son, como mostraba aquí en una gráfica anterior, ¿sí? Los derivados humanos, ¿sí? Son dos, alirocumab y evolocumab, que son, aunque hay otro por ahí en el mercado, los más conocidos son y evolocumab. Entonces, el evolocumab o el alirocumab es lo que hace, pues básicamente unirse, ¿sí? Unirse a este señor se une a esta proteína, impide que esta proteína se una al receptor LDL, lo que favorece entonces la depuración, ¿sí?, del colesterol LDL circulante, ¿sí? Aquí está otro ejemplo, ¿cierto? Este es alirocumab, que está así como en rayita naranjadita, uniéndose a esta proteína PSK y evitando que esta proteína se una al receptor LDL para que pueda depurar tranquilamente el colesterol LDL a nivel hepático. ¿Y qué efectos va a tener? ¿Sí? Los más importantes, podríamos decir, sobre el colesterol LDL, es decir, reduce en un 60% el colesterol LDL circulante. Puede obtener un efecto más intensivo en la reducción de colesterol LDL cuando lo asociamos con estatinas, como veremos ahorita. Reduce también el colesterol no HDL en un 40%. Cuando me refiero al colesterol no HDL, me refiero a esas partículas ricas en triglicéridos remanentes, sobre todo las partículas que son ricas en ApoB. Por eso es tan importante el paciente también con dislipidemia heterogénica. Acuérdense que en dislipidemia heterogénica nosotros tenemos el objetivo de reducir no solamente el colesterol no HDL y el ApoB como objetivo primario, y entonces se reduce en un 40 y un 45% respectivamente, ¿sí? Es el medicamento más eficaz en el momento para reducir la lipoproteína minúscula, ¿sí? La reduce en un 30%, ¿sí? Y lógicamente reduce la actividad de la proteína PCSK, ¿sí?, en un 45%. ¿Qué efectos va a tener? Pues reducir eventos cardiovasculares entre un 40 y un 59%. ¿Está claro?
Resumiendo, reduce el colesterol en 60, las ApoB en un 45%, el colesterol no H en un 40%, la lipoproteína en un 30%, y el efecto sobre los triglicéridos pues no es tan marcado y no lo usamos como tal, ¿sí? Entonces, si miramos, volvemos a repasar esta tablita, vemos que los índices de PCSK reducen el colesterol L en un 60%, ¿sí? 60%. Ahora, si yo le doy una estatina de alta intensidad con un inhibidor de la PCSK9, pues se reduce ese colesterol en un 75%. Y si hago una triple terapia, es decir, estatinas de alta intensidad, ezetimibe, más inhibidor de PCSK, esta reducción de colesterol se alcanza hasta en un 85%. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de alcanzar ese colesterol LDL en pacientes, por ejemplo, de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular. Estos medicamentos se administran por vía subcutánea, ¿sí? Es decir, a nivel del abdomen, zona periumbilical, en el muslo o en la parte superior y posterior de los brazos, ¿sí? Se administra exclusivamente por vía subcutánea. Esta administración promedio se hace cada 15 días, o sea, se coloca una ampolla subcutánea cada 15 días. Desde el punto de vista farmacocinético, entonces son medicamentos que tienen una buena biodisponibilidad, entre un 70 y un 85%, alcanzan su efecto máximo a los 3 a 7 días en promedio, se distribuye casi exclusivamente a nivel del espacio intravascular, con una vida media muy larga. Observen aquí que si miramos el promedio de ellos sería de 2 a 3 semanas, por eso es que se administra cada 15 días. ¿Sí? Acá la vida media asociada a una estatina, ¿sí? La estatina pues, puede reducir un poquito la vida media, lo que llamamos el AUC, en un 20%, pero esto no tiene significado, ¿sí? Se han descrito varios efectos adversos, pero son medicamentos muy bien tolerados, entre otras con aplicación subcutánea, prurito, edema, dolor, ¿sí? Cuadros de nasofaringitis, lumbalgias, artralgias y trastornos neurocognitivos, pero son muy escasos, es decir, menos del 1%, menos del 5%, dependiendo. Entonces, decíamos ahora, 1, ¿cómo vienen? En forma parenteral. Son muy costosos, demasiado costosos, ¿sí? Demasiado costosos. Y tenemos 2 en el mercado, evolocumab y alirocumab, conocen así como Repatha y Prasulet, ¿sí? Viene en presentación inyectable de 140 a 240 en el caso de evolocumab y de 75 y 150 miligramos el alirocumab. Para administrarlo cada cuánto, en promedio cada 2 semanas, cada 15 días, ¿sí? Podría dar evolocumab hasta una dosis alta, 400 miligramos una vez al mes o 140 cada 2 semanas. Y esta usualmente se administra 75 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Estos medicamentos fueron aprobados recientemente, hace unos 5 años, por la FDA, y sus indicaciones están muy señaladas a través de esta revista que aparecen ustedes aquí, de la aterosclerosis del 2019, que indica muy claramente la indicación de estos medicamentos en la práctica clínica. ¿Qué nos dice? Bueno, básicamente tiene 2 indicaciones grandes. En pacientes con dislipidemia primaria, especialmente con hipercolesterolemia familiar, homocigota o heterocigota, ¿sí? Y en prevención primaria y secundaria, ¿sí?
En prevención secundaria, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que han cursado con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Post síndrome coronario que han evolucionado o que han tenido ese antecedente en el último año, ¿sí? O en pacientes con lipoproteínas A elevadas, mayores de 50 miligramos, prevención secundaria, ¿sí? O en pacientes con enfermedad coronaria recurrente o multivaso no revascularizante, inclusive pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, ¿sí? Sintomática. Y en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, con más de un factor de riesgo. O también se puede usar en prevención primaria en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Mayor de 3, estadio 3, diabéticos. Esos, digamos, lo que son los estudios más importantes. Entonces, si miramos acá, entonces no olviden, indicado en hipercolesterolemia familiar, ya sea homocigota o heterocigota, ¿sí? Entonces, estas guías recomiendan usarlo en este tipo de pacientes con el objetivo de mantener un colesterol dependiendo del factor de riesgo adicional que tengan estos pacientes, ¿sí? Pero básicamente tengan la idea, se puede usar en hipercolesterolemia familiar heterocigota, una de las mayores indicaciones. O sea que si miramos las guías europeas de dislipidemia, la vemos aquí, en pacientes con riesgo muy elevado, con factor de riesgo cardiovascular elevado, que no alcanza el objetivo de estatinas y ezetimibe, ¿sí? Se recomienda agregar inhibidor de la PCSK. Y ahí entonces que las guías de hipercolesterolemia lo dicen, si no alcanza el objetivo con dosis máximas toleradas, se recomienda ezetimibe, y si aún así no alcanza el objetivo, se le puede agregar inhibidor de la PCSK. En estos pacientes con hipercolesterolemia familiar con riesgo muy alto, ¿sí? Más de 4 factores de riesgo. Así lo dice la guía, ¿sí? En prevención primaria para esos pacientes con riesgo. El objetivo es mantener ese colesterol por debajo de 55 miligramos, específicamente en prevención primaria para ese tipo de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y entonces lo dice, ya sea con hipercolesterolemia o prevención, añade un inhibidor de la PCSK 4 cuando los pacientes no alcanzan el objetivo después de una dosis máxima de estatina más ezetimibe. En prevención secundaria y primaria, ¿de dónde surgieron estas indicaciones? Básicamente de dos estudios muy importantes, como son el estudio Fourier y el estudio Odyssey, ¿sí? En que en ambos demostró que el uso de estos medicamentos reduce el MACE, o sea, los eventos cardiovasculares mayores, en promedio en un 15%. ¿Sí? Tanto el Fourier como el este. Entonces, específicamente, si miramos ambos estudios, ¿sí? Que fueron recientemente publicados 2017-2018, eran pacientes, en el caso de Fourier, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica estable, con factor de riesgo cardiovascular adicional, que tenían colesterol mayor de 70, en tratamiento con estatinas y o ezetimibe. Ellos fueron autorizados para recibir evolocumab o placebo, ¿sí? Eran pacientes que en un gran porcentaje estaban recibiendo la terapia combinada, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo? Mirar si reducía MACE, o sea, muerte cardiovascular, infarto, ictus, ¿sí? Hospitalización por angina inestable o revascularización. A 48 semanas de seguimiento, la reducción del objetivo primario se redujo en un 15%. No tuvo efecto sobre la mortalidad, a diferencia de este que ya voy a comentar, ¿sí? El Odyssey fueron pacientes que habían cursado con un cuadro de infarto de miocardio 12 meses previo, ¿sí? Con un colesterol LL mayor de 70, miliaquín mayor de 70, ¿sí?
y estaban recibiendo estatinas de alta intensidad, ¿sí? El mismo MACE, el objetivo primario, muy parecido, y también de una u otra manera redujo de la misma manera en un 15% el objetivo primario. A diferencia del anterior, este medicamento, que es el alirocumab, sí redujo la mortalidad global, ¿sí? Si nombramos específicamente el Fourier, ¿sí? Del 2017, fueron más de 27.000 pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa. Observe que eran pacientes con una enfermedad con antecedentes de infarto, ACV isquémico, enfermedad arterial periférica, hipertensos, diabéticos, ¿sí? Todos estos factores de riesgo implicaban pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Fueron incluidos pacientes mayores de 40 años, ¿sí? Que tenían un colesterol LDL en promedio de 92 miligramos, ¿sí? Para arriba, perdón, sí. O sea, colesterol L por encima de 70, esa era la condición para incluirlos, ¿sí? Estaban recibiendo estatinas de alta intensidad, un pequeño grupo recibió ezetimibe, etc. Entonces, estos es más o menos los parámetros de estos pacientes. ¿Qué se obtuvo al final del estudio? Una reducción absoluta, ¿sí? Del colesterol L en 56 miligramos, ¿sí? Promedio, ¿sí? Es decir, el leucomar incluso tuvo una mediana de reducción de colesterol L en 30 miligramos, comparado con placebo, que lo redujo, que mantuvo su colesterol LL en 92 miligramos. Es una reducción muy buena del promedio, casi el 60% del colesterol LL respecto al placebo. ¿Y esto qué condujo? Pues hombre, que entre más niveles de colesterol bajos tenga el paciente, se asoció a una menor tasa de eventos cardiovasculares. Adicionalmente, se demostró que también este medicamento reducía los niveles de lipoproteína minúscula. Y esto coincide con básicamente con la reducción, ¿sí? Del evento primario. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados cardiovasculares? Como vemos acá en estas cifras, están diciendo que la variable principal o la variable secundaria, que incluía simplemente 3 de estos aspectos, o sea, infarto, ictus y revascularización coronaria, se redujo, ¿sí? Entre un 15 y un 20%. El objetivo primario se redujo un 15% y la variable secundaria clave, que era la reducción de estas 3 variables, se redujo en un 20%. Si redujo infarto, redujo ictus, revascularización, cada una por independiente, que eran otras variables, pero no redujo mortalidad, ¿sí? Redujo la mortalidad global, ¿no? Pues, si miramos el objetivo primario, ¿sí? Se alcanzó una reducción principalmente de 15%. Entonces, esta es la variable principal, que consistía en el MACE del compuesto de muerte cardiovascular, infarto, ictus, y estas otras como hospitalización por angina o revascularización. ¿Cuánto lo redujo? En un 15% estadísticamente significativo. Lo mismo también redujo 3 de las variables importantes de la variable primaria, que era muerte cardiovascular, ictus e infarto, en un 20%. Esto fue lo más importante del estudio Fourier, que reduciendo, ¿sí?, el colesterol LDL hasta en un 60% comparado con el ingreso, o sea, redujo hasta una reducción absoluta a 55 miligramos por decilitro, o sea, alcanzó una mediana de 30 miligramos, alcanzó a reducir los objetivos más importantes, objetivo primario en un 15% y el objetivo secundario en un 20%. ¿Alguna pregunta? No, doctor. También
se demostró lo siguiente, y es que entre más baja el colesterol, mejor los resultados, y como comparando con otros estudios, no se observó una curva J, o sea, no hubo peligro de cuando redujera el colesterol de una manera mucho más eficiente. No se observaron efectos deleterios con la reducción del colesterol LDL. Es decir, que entre más bajo, mejor. Recuerdan entonces que estudios previos, ¿sí?, como el PRUIT, el TNT, el HPS, fueron reduciendo colesterol y de esa manera reduciendo eventos cardiovasculares. Pues este es uno de los estudios que más ha marcado el pronóstico de pacientes con dislipidemia, ¿sí?, reduciendo de una manera mucho más eficaz el colesterol LDL, se puede tener más resultados. Lo mismo aparece con el alirocumab en el estudio Odiseo, que también, como en el anterior, fue un estudio muy amplio, multinacional, que incluye inclusive Colombia, ¿sí?, que estuvo estudiando todo esto, un estudio internacional randomizado, doble ciego. Entonces, este estudio, Odiseo, tenía el objetivo de evaluar si el alirocumab, ¿sí?, podía reducir los eventos cardiovasculares en pacientes, ¿sí?, que habían sufrido en el último año un síndrome coronario agudo, ¿sí? Igualmente tenían un colesterol promedio mayor de 70 miligramos, ¿sí? De hecho, se estableció o se estratificó entre grupos, aquellos que tenían colesterol menor de 80, otros de 80 a 98, y ojo con los que tenían colesterol mayor de 100, ¿sí?, además de otros parámetros. ¿Se intervino con qué? Entonces se intervino con estatinas más ezetimibe, placebo, y ezetimibe más el alirocumab, como la dosis que hemos hablado, inyecciones subcutáneas. A 4 años de seguimiento, también este medicamento redujo el colesterol de una manera muy eficaz hasta un 50%, partiendo pues del promedio basal, que eran mayores de 70, redujo el colesterol a menos de 54%, 54 miligramos. ¿Y cuáles fueron los resultados cardiovasculares más importantes? Pues ya decía, el MACE, que es el objetivo primario, se redujo en un 15%, con la diferencia del anterior, que sí redujo mortalidad global, la redujo en un 15%. Pues esto fue el resultado más importante. Entonces el objetivo primario, el MACE, infarto, miocardio, ACV, ictus, etcétera, se redujo en un 15%. ¿Sí? Ahí está, pues. Y otra cosa interesante de este estudio es que el subgrupo que tenían colesterol basal mayor de 100 fue el más beneficiado. De hecho, el objetivo primario en este grupo de pacientes se redujo en un 24%, estadísticamente muy significativo. También redujo mortalidad global, ¿sí? Entonces, si miramos aquí en esta gráfica anterior, vemos que este subgrupo de pacientes que tenían colesterol LDL mayor de 100, hubo una reducción en el objetivo primario del 24%. De ahí entonces, estos medicamentos han surgido como una nueva estrategia de tratamiento en pacientes. Uno, en prevención secundaria, como acabamos de ver en estos dos estudios, en pacientes que no solamente han tenido un síndrome coronario menos de un año de evolución, o en pacientes como el Fourier, que tienen unos eventos cardiovasculares previos, como dijimos, infarto anterior, ACV, isquémico, etc. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tenía una pregunta. Señor. Si en el primer estudio, en el Fourier, no se redujo la mortalidad global, en este Odyssey, ¿puede haber influido el medicamento que se usó debido a esa reducción? O más que Pues todo por las no se sabe características de si los ese pacientes. efecto de
no se sabe si es efecto de fármaco directamente, o sea, hay una heterogeneidad en la respuesta de cada uno de estos medicamentos, alirocumab versus el evolocumab, pero lo cierto es que el alirocumab sí, específicamente fue hecho en pacientes con síndrome coronario agudo, posinfarto de miocardio, perdón, posinfarto de miocardio. En cambio, el otro era más complejo. ¿Complejo en qué sentido? Eran pacientes que no solamente habían sufrido un infarto, sino eran pacientes que habían tenido otros eventos cardiovasculares previos. ¿Sí? Faltaría por dilucidar nuevos estudios a ver qué nos arrojan. ¿Cuál de los dos es más eficaz? Lo cierto es que los dos son aprobados, son medicamentos que se pueden utilizar indistintamente. ¿Sí? Listo, doctor. Bueno. Queda otro grupo interesante de medicamentos que tienen más, digamos, de importancia desde el punto de reseña histórica, ¿sí? Más que lo usemos nosotros, que son los inhibidores de la absorción de colesterol. Ya habíamos visto un inhibidor específico de la absorción de colesterol, que es el de ezetimibe. Vamos a ver el otro grupo, que son las resinas de intercambio iónico, que también inhiben la absorción de colesterol, ¿sí? Por el mismo efecto que ya habíamos citado anteriormente. Entonces, los resinas de intercambio iónico, ¿sí? Que también secuestran colesterol, ¿sí? O sea, directamente ellos son secuestrantes de ácidos biliares, ¿sí? No olvidemos que el 95% de esos ácidos biliares, o sea que se secretan a través de la bilis, se recaptan a través de lo que llamamos la vía enterohepática, ¿sí? Y solo un 5% se elimina por las heces en cada ciclo en condición normal. Esto es fisiología y no tengo que recordarles. De hecho, cada ácido biliar completa 4 a 12 ciclos entre hígado e intestino, ¿sí? Entonces, como esta recirculación es tan importante, pues va a haber un medicamento específico que va a secuestrar estos ácidos biliares, ¿sí? El efecto hipocolesteromiante, o sea, que reducción de colesterol de las resinas de estos medicamentos depende de la capacidad de unirse en forma irreversible con los ácidos biliares en el intestino. Entonces, ellos captan, ¿sí? Y forman un complejo, lo que hace que se elimine más estos ácidos biliares por vía fecal, lo que va a reducir esa recirculación enterohepática, ¿sí? Este secuestro intraluminal de ácidos biliares por estos medicamentos, entonces, reduce marginalmente la solubilización micilar, ¿sí? ¿De qué? De todas las grasas de nosotros, ¿sí? O sea, causando una discreta reducción de la absorción de colesterol. No lo hace como el ezetimibe, que secuestra, o básicamente lo que hace, recuerde que el ezetimibe se une a esta proteína NSP1L1 y va a disminuir el colesterol micelar, ¿no? Básicamente lo que hace estos medicamentos es secuestrar todos esos ácidos biliares que se secretan y entonces lo hace de una manera intraluminal. ¿Y cuáles tenemos? Importante, la colestiramina, que fue un medicamento de los más viejitos que tenemos para el manejo de la dislipidemia. Se introdujo en la década de los 60. Tenemos colestipol y el último que sería el Coleserevan, que sería el más reciente. ¿Qué más usamos en nuestro medio de colestiramina? Si es que la podemos usar. Entonces, ¿qué hacen estos resinas de intercambio iónico? Pues son secuestradores de ácidos biliares, ¿sí? O forman un compuesto insoluble, inabsorbible de la solubilización micelar de la grasa dietética.
¿Promoviendo qué? Entonces la excreción de estos ácidos biliares por la materia fecal. O sea, impiden la absorción, inhiben la recirculación interhepática, ¿sí?, de estos ácidos biliares. ¿Okay? Y entonces, ¿qué va a generar eso? Un fenómeno de retroalimentación. ¿Por qué? Porque si secuestran ácidos biliares, el hígado está comandando esto y entonces dice, que secuestraron ácidos biliares, tengo que producir más ácidos biliares. Y ustedes que saben que los ácidos biliares se forman a partir de colesterol. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, el hígado tiene que empezar a sintetizar ácidos biliares a partir de colesterol. ¿Sí? Como se ha reducido estas reservas en el hígado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Expresar más receptores LDL a nivel hepático, capturar más colesterol circulante y de esta manera reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre. Ese es el mecanismo. ¿Quedó claro? Vamos a ver si nos entendemos por otro lado. Entonces, ¿qué hace una resina de intercambio iónico? Pues secuestrar ácidos biliares, ¿cierto? Como secuestra ácidos biliares, entonces el hígado está forzado ¿a qué? A producir más ácidos biliares. Entonces se genera un fenómeno de retroalimentación positivo. ¿Y qué tiene que hacer? Sintetizar más ácidos biliares del hígado, ¿sí? Y activa la enzima, que es la enzima 7-alfa hidroxilasa, que es la enzima limitante de la síntesis de ácidos biliares, ¿sí? Esto implica mayor consumo de colesterol, ¿sí? Y entonces induce la expresión de esta proteína que ya nombramos, la SRBP2. ¿Para qué? Para aumentar la expresión de esta proteína, aumenta la expresión de esta enzima, que es la hidroximetil-CoA reductasa. Y ustedes saben que esta es la enzima limitante de la síntesis de colesterol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy un secuestrante al incrementar la síntesis de colesterol? ¿Esto es bueno o no? No. Lo tienen que hacer. Pues lo tienen que hacer para poder producir más colesterol y enviar más ácidos biliares porque están secuestrados. Pero el problema es que si esto se incrementa, está incrementando la síntesis de colesterol, no estamos haciendo nada, ¿sí? O muy poco. De ahí entonces la importancia de combinar estas resinas con un inhibidor de la hidroximetil-CoA reductasa, o sea, con una estatina. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué hace también esta proteína? Aumentar los receptores LDL. Y entonces, bueno, esto incrementa la eliminación de las LDL del plasma. Hasta aquí es el mecanismo por el cual las resinas interactúan. Hasta ahí está bien. Es decir, resumamos. ¿Quieren que lo resumamos? Yo le doy una resina de intercambio, un secuestrante de ácidos biliares. Su nombre lo dice, secuestra, forma un complejo insoluble, inabsorbible de esos ácidos biliares en el intestino, cuyo contenido importante es el colesterol. Por tanto, como lo secuestra, no se puede absorber, pues ese ácido biliar rico en colesterol sale por la mano. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. ¿Qué hace entonces el hígado? El hígado capta y dice, me están secuestrando los ácidos biliares. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hígado? Producir más ácidos biliares. Y los ácidos biliares se forman a partir ¿de quién? Colesterol. Y entonces empieza a sintetizar más colesterol. Y si eso no es suficiente, entonces aumenta la producción de receptores LDL para captar colesterol de afuera para producir más ácido biliar. Hasta ahí está bien, más o menos, ¿cierto? Sin embargo, no olviden también que induce la expresión de PCSK9. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de la proteína, veíamos que no solamente las estatinas, sino la colestiramina induce la expresión de PCSK9.
Y entonces esto es grave, porque a largo plazo promueve la degradación de esos receptores LDL que se captaron, ¿sí? Y entonces va a reducir esa población de receptores LDL. Eso no es bueno, ¿sí? Además, induce la expresión del SRBP1C. Esto induce síntesis de triglicéridos, ácidos grasos libres, lo que incrementa la producción de VLDL. O sea, la producción hepática de VLDL se incrementa hasta 2.5 veces. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? ¿Qué efectos lipídicos pueden tener los secuestrantes de ácidos biliares? ¿Pueden reducir el colesterol LDL? ¿En sangre? Sí, pero pues a largo plazo también podrían aumentarlo, pues si se dan solos. Digamos lo que pueden reducir de una manera muy limitada por el efecto que acabo de hablar. ¿Y qué le pasa a los triglicéridos? Se elevan porque aumenta la síntesis de triglicéridos. Y entre otras cosas, pregunto de nuevo, ¿será que estos secuestrantes de ácidos biliares los podría yo mandar en pacientes con hipertrigliceridemia? No. No, doctor. De hecho, están contraindicados, ¿sí o no? O sea que exclusivamente se podrían mandar, en teoría, solo para pacientes que tienen hipercolesterolemia, ¿sí? Eso es lo que uno hace. Entonces, resumámoslo acá. Acuérdense que yo secuestré ácidos biliares. Entonces, el hígado está en la obligación de sintetizar más colesterol, ¿sí? De sintetizar más sales biliares. ¿Y cómo sintetiza las sales biliares? A partir de colesterol. Y una de las maneras es aumentar la síntesis de este colesterol. Incrementa la actividad del SRBP2, mírenlo acá, incrementando la actividad de la expresión de la enzima hidroximetilglutarid-CoA reductasa, lo que aumenta la síntesis de colesterol, o bien obtenido a través de receptores LDL hepático, obteniendo colesterol de afuera. Lo cierto es que ya obtuvo colesterol. Entonces, este colesterol, por la vía de la 7-alfa hidroxilasa, sirve para mediar toda la síntesis de ácidos biliares. Estos ácidos biliares se hagan a través de las sales biliares, pero estas sales biliares luego se secuestran por el efecto de la droga. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber más síntesis de colesterol, más captación de LDL, etcétera, pero a su vez, esta misma proteína está aumentando la síntesis de PCSK9, lo que disminuye la actividad de los receptores LDL. Y fuera de eso, también se activa por esta inducción, por este bloqueo de esta vía, se incrementa la actividad de la SRBP1C, porque esta SRBP2, la síntesis de triglicéridos. Eso es como un resumen de lo que ocurre cuando uno le da resinas de intercambio iónico a un paciente. En otras palabras, el efecto más importante es reducción de colesterol LDL. Y miren la forma en que la reduce, un 15 a un 25%. ¿Cuánto reduce las estatinas el colesterol LDL en promedio? Estatinas. ¿Cuánto? Pero 30 a 50% promedio, ¿cierto? En cambio, no, vea, reduce el colesterol de una manera muy leve, 15 a 25%, ¿sí? Pero tiene otro problema, incrementa triglicéridos, ¿sí? Miren, pues, en pacientes con triglicéridos altos, todavía lo aumenta más, ¿sí? Eso es lo que ocurre con esos pacientes. Desde el punto de vista farmacocinético, recuerde que este medicamento, colestiramina, se administra exclusivamente por vía oral y actúa a nivel local, ¿sí? No se absorbe, no produce efectos sistémicos y se excreta exclusivamente por las heces, fármaco de acción intramuscular.
luminal exclusivamente. ¿Qué problema tiene? Por un lado, miren que están secuestrando ácidos biliares, ¿sí? Y entonces puede retardar no solamente la absorción de colesterol, sino disminuir la absorción de hierro, folatos, vitaminas liposolubles, porque ya saben que los ácidos biliares son fundamentales para la absorción de estas sustancias, ¿sí? Entonces puede retardar esto y a largo plazo producir efectos de reducción, por ejemplo, de vitaminas liposolubles como la vitamina K, la A, la D, etc. ¿Sí? Tienen mal sabor, muy mal sabor. De hecho, a nivel gastrointestinal, que son los efectos secundarios más importantes, producen estreñimiento, meteorismo con flatulencia, con distensión, con impactación fecal por el mismo estreñimiento, peces esteatorreica porque está induciendo un síndrome de mala absorción. E incluso puede aumentar la incidencia de cálculos biliares y de colesterol. Incrementa fosfatasas, transaminasas, incrementa triglicéridos y puede inducir un fenómeno de acidosis hiperclorémica. Es decir, son medicamentos que tienen muchos efectos y su adherencia al tratamiento es muy baja, máximo un 70%, un 40 y 70%. ¿Sí? Interacciones farmacológicas, ya decíamos ahora, interviene con la absorción de muchas sustancias, entre otras los folatos, ¿sí? Puede inducir anemia megaloblástica, warfarina, digoxina, la levotiroxina, ¿sí? Interfiere con la absorción de ciertas estatinas, como la pravastatina y la flúor, interfiere con la absorción del ezetimibe, ¿sí? Con la acción del ezetimibe, etcétera, etcétera. Tiene muchas interacciones, ¿sí? Entonces se pregunta uno, bueno, ¿qué importancia entonces tiene para esto, hombre? Pues si se usa, que es un grado de recomendación muy bajito, 2B, pues se pueden usar, ¿sí? Se pueden utilizar asociados a estatinas, ¿sí? En caso de que usted no tenga otro recurso, le puede estatinas y colestiramina cuando no alcanza el objetivo. Entonces, el problema es que esta colestiramina, decíamos que puede reducir alguna biodisponibilidad de algunas estatinas. Por eso, si la va a administrar la estatina, administrese 1 hora antes, 4 horas después de haber administrado resina de intercambio iónico. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, la adición de una resina, colestiramina, a una estatina, ofrece una reducción adicional del colesterol L en 10 a un 20%. O sea, podríamos inclusive alcanzar el objetivo de reducir ese LL en un 55%. ¿Sí? ¿Es buena la combinación? Pues hombre, hay un estudio que es el estudio Rosuvastatin, en que se combinó 80 miligramos de rosuvastatina con 16 gramos de colestiramina. Una dosis que se requiere, pero pues es una dosis muy cómoda. Esto viene en sobres de 4 gramos. Habría que darle 4 gramos, 4 sobres, o sea, un sobre cada 6 horas al día. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que se objetivo? ¿Qué fue lo que se alcanzó? No se alcanzó ningún beneficio en pacientes con hipercolesterolemia grave, ¿sí? Comparándolo con la rosuvastatina sola. Y ahí entonces que se pregunta uno, bueno, pues yo podría haberlo combinado, sí, pero la reducción de los eventos cardiovasculares no fue muy bueno como lo mostró en este estudio. Por eso la recomendación es muy baja, ¿sí? Entonces, no olviden el principio, las estatinas tienen la ventaja de que reducen la síntesis, pero aumenta la absorción. Y si yo le doy una resina de intercambio iónico asociado, estaría reduciendo la absorción de esto. Sin embargo, puede incrementar la síntesis. Recuerden que adicionalmente producen eso. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Pues, hombre, asociación de un secuestrante con un ácido biliar, si es que lo fuera a hacer, lo que busco es alcanzar el objetivo de colesterol LDL. Ya sabemos que las estatinas bloquean la síntesis de colesterol. Los secuestrantes de ácidos biliares están aumentando la síntesis.
¿Qué tan bueno es combinarla? ¿Sí? Pues sí, puede reducir el colesterol LDL, ¿sí? Lo vemos. ¿Sí? 20 miligramos con 8 gramos de colesteramina, o sea, con 2 sobrecitos, podría reducir el colesterol LDL. Pero eso tiene impacto, como acabamos de ver ahora. Entonces, ¿para qué se usa? Bueno, en caso de intolerancia a las estatinas, podría considerarse el uso de ezetimibe o secuestrantes de ácidos biliares o su combinación. Por eso es que se utiliza muy, muy poquito. ¿Sí? Precauciones contra indicaciones. Tienen más precauciones contra indicaciones que ningún otro. ¿Sí? Por ejemplo, una muy importante, evite el uso de pacientes con hipertrigliceridemia o dislipidemia, pues no están indicados. Hay que aportar vitaminas liposolubles, hay que prevenir el estreñimiento, por eso hay que mezclarlo con abundante agua ese sobrecito, con gran cantidad de agua. Como agrava el estreñimiento, es agrava hemorroides, puede aumentar la formación de cálculos, por eso en pacientes con hipercolesterolemia está contraindicado o cálculos biliares. ¿Cómo viene? El sobrecito, sobres de 4 gramos para diluirlos en bastante cantidad de agua. La dosis promedio son 4 gramos día, o sea, perdón, 4 sobres día. Entonces tenemos una mínima dosis que sería 8 gramos o la máxima que sería 24 gramos. Promedio 4 gramos día. Con todos los inconvenientes que produce. Si está indicado, sí, podría estar indicado, pero muy poco, especialmente en hipercolesterolemias aisladas, ¿sí? O tiene otros usos como pacientes que tienen intoxicación digitálica, o en pacientes que tienen hiperbilirubinemia directa, tratar la diarrea asociada a exceso de ácidos biliares, etc. ¿Sí? Ya habíamos por allá visto que se usaba de intoxicación digitálica. ¿Por qué? Porque reducía esa circulación enterohepática y de eso depende la digoxina. Claro, una de las indicaciones de esto es el paciente intoxicado porque va a reducir la recirculación enterohepática de los digitalicos, atrapa digitalicos. ¿Sí? Lo mismo que hace todo esto. Entonces, la indicación más precisa es eso. Tenemos pacientes con hipercolesterolemia que son, aunque no alcanzan el objetivo y usted no quiere abrir esa. ¿Cuál es la evidencia clínica? Muy viejita. La principal evidencia aparece por ahí en el año 84, que fue un estudio de prevención primaria en la época pre-estatina. Habían surgido todavía las estatinas. Entonces, acá hay un estudio que es el RC-CPPT, donde eran pacientes que tenían hipercolesterolemia y se buscaba reducir eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes que tenían colesterol muy elevado. ¿Sí? Entonces se utilizó este medicamento y demostró que sí podría tener algunos eventos importantes, podría reducir los eventos coronarios hasta en un 19%. ¿Sí? Eso fue lo que el principal estudio. Entonces, ¿cuál es la posición de las guías frente a estos medicamentos? Bueno, es una opción para esos pacientes con hipercolesterolemia. Mire que primero están las estatinas, luego el ezetimibe, luego el inhibidor de PCSK, y por acá estaría el último, que ni siquiera lo recomiendan mucho. ¿Sí? De hecho, lo dice, si no alcanza el objetivo, se puede considerar la combinación de ezetimibe, ¿sí? Con un quelate de ácido biliar, o sea, con este medicamento, colestiramina. La recomendación, pues ve, muy baja. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Hasta aquí hemos visto los medicamentos que más usamos para hipercolesterolemia. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué otros medicamentos sirven para manejar pacientes con hipertrigliceridemia que tienen asociado un colesterol no HDL elevado,
que tienen ApoB elevado, sobre todo en pacientes con lipidemia heterogénica. Y surgen los fibratos, que tanto he nombrado. ¿Cómo surgieron estos medicamentos? En la década de los 50 se observó que granjeros expuestos a ciertos herbicidas tenían bajos niveles de colesterol. ¿Sí? Eso llamó la atención. Entonces, 10 años después, aparece el clorfibrato. ¿Sí? Y entonces esto abrió las puertas para que ciertos medicamentos se fueron introduciendo. El clorfibrato se usó en una época, pero dejó de utilizarse por sus efectos adversos, ¿sí? Especialmente riesgo de cáncer de vesícula. Entonces surgieron, a partir de este clorfibrato, otro grupo de medicamentos fibratos, como el clenfibrozil, bezafibrato, fenofibrato, ácido fenofíbrico, ciprofibrato, etofibrato, etc. Son los medicamentos que más usamos como fibrato, los que más conocemos. ¿Cómo actúan? Sus efectos son múltiples. Interfieren en la síntesis y en el metabolismo de partículas ricas en triglicéridos. Ese es su mecanismo de acción básico. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Alterando la transcripción de genes que controlan este metabolismo de estas lipoproteínas. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo lo hace? Activando factores de transcripción, los llamados PPAR-alfa. Sumámoslo aquí, ahorita volvemos. Entonces, ¿qué hacen los fibratos? Actúan sobre esta proteína de transcripción, o sea, activan la transcripción de genes que afectan el metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Entonces, va a incrementar la síntesis de muchos elementos de esta lipoproteína ricas en triglicéridos. Por ejemplo, incrementa la producción de ApoA1, ApoA2, lo que hace que se eleve el HDL. Incrementa la lipólisis de esas lipoproteínas ricas en triglicéridos a nivel periférico, o sea, aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, reduce la actividad de la APC2, que es una lipoproteína que se opone al efecto lipolítico de esto, inclusive aumenta la actividad de la ApoA5, que es un cofactor de la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué efectos va a tener? Pues va a reducir triglicéridos, kilomicrones, IDL y el LDL. De manera que este receptor activado por proliferador peroxisómico actúa fundamentalmente en el hígado. Y aquí es donde los fibratos intervienen. ¿Sí? Entonces, esta proteína, la PPAR-alfa, tiene varias acciones. Por un lado, veámoslo acá, ¿qué hace? Aumentar el catabolismo de la lipoproteína rica en triglicéridos. O sea, activa la lipoproteína lipasa tipo 1, activa la ApoA5, que es cofactor de esta lipoproteína, y reduce la ApoC3. ¿Sí? Ustedes ya vieron por la bioquímica la importancia de esta ApoC3 porque inhibe la actividad de estas dos sustancias. ¿Sí? Entonces, por un lado, aumenta el catabolismo de estas lipoproteínas que están ricas en triglicéridos. Segundo, reduce la síntesis de triglicéridos en hígado, disminuyendo la actividad, por ejemplo, de la acetilcoacintasa o la diacilglicerola sintransferasa. Reduce entonces también la producción de LDL e incrementa la HDL. ¿Por qué? Porque reduce la síntesis de ApoB e incrementa la actividad de ApoA1, ApoA2, lo que incrementa la síntesis de HDL. Moviliza ácidos grasos al interior de la célula, lo que incrementa esta proteína de transporte, la FAB. Incrementa la degradación de estos ácidos grasos, los ácidos grasos
se oxidan fácilmente porque esta proteína aumenta la acción de la cis-coacintasa y reduce la síntesis de ácidos grasos, lo que reduce por disminución de la acetil-CoA-carboxilasa. Repaso de bioquímica. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, ¿qué está haciendo? Básicamente, 1. Está incrementando la síntesis de HDL, aumenta HDL para remover colesterol. ¿Sí? 2. Favorece básicamente, ¿sí?, el intercambio lipídico entre LDL y HDL, es decir, favorece lo que llamamos el transporte reverso del colesterol. ¿Y qué efectos va a tener sobre ese perfil lipídico? Los más importantes, estamos hablando de los fibratos. El efecto más importante es la reducción de triglicéridos. Y miren lo que hace, lo reduce de un 25 a un 50%. ¿Cómo lo hizo? Ya veíamos ahora, aumentando la lipólisis periférica, aumentando la actividad de la lipoproteína lipasa, aumentando la síntesis de ApoA, disminuyendo la síntesis de ApoC3, recuerden que incrementó esta y esta ApoA5. O sea que aumenta el aclaramiento plasmático de esta lipoproteína en triglicéridos. Además, reduce la disponibilidad de ácido graso. Ya decíamos que reduce no solamente la síntesis, sino la oxidación. Y de esta manera reduce el triglicéridos y viene. Este es el efecto más marcado. Ahora, ¿qué efectos va a tener sobre esta VLDL? También la reduce de la misma manera que lo reduce el VLL. Y transforma estas partículas VLL en partículas bollantes menos heterogéneas. ¿Sí? Además va a tener un efecto muy importante sobre las HDL, sobre todo las partículas HN2. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de ApoA1A2, porque reduce la actividad del CETP, que es la proteína de transporte de colesterol, por tanto la transferencia de colesterol a las VLL. ¿Sí? ¿Sí? Y triglicéridos se reduce, perdón, se activa para pasarlas a las HDL. También puede reducir, por ejemplo, las LDL de una manera muy discreta, y sobre todo que favorece la diferenciación de partículas LDL grandes, bollantes y flotantes de fenotipo A, que son las menos heterogéneas. Entonces aquí están las diferencias más grandes. Por eso, uno mira acá en resumen, y dice, bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos múltiples? ¿Sí? Aquí la hemos citado. Aumenta la lipólisis, ya sabemos por qué. Incrementa la absorción de ácidos grasos hepáticos, que favorece la actividad de la proteína transportadora de ácidos grasos, o sea, la incorpora. ¿Sí? Y esto favorece la degradación de estos ácidos grasos. Aumenta la síntesis de ApoA1 ApoA2, lo que incrementa las HDL. E incluso esto va a traducirse en unos efectos antiaterogénicos y antiinflamatorios. ¿Sí? Antiaterogénicos, ¿por qué? Porque adicionalmente, un efecto pleiotrópico, estos fibratos reducen la actividad de moléculas de adhesión como el BICAP y la MSP1, que es una proteína quimioatrayente, y tiene efectos antiinflamatorios sobre la pared vascular. Reducen la expresión de varios genes proinflamatorios, marcadores de inflamación, etc. Y es lo que sostiene todavía las guías. ¿Sí? ¿Ok? De los mecanismos son múltiples. De los fibratos. ¿Cuáles fibratos tenemos nosotros en nuestro mercado? Entonces tenemos el fibrosig, el besafibrato, el fenofibrato y el ciprofibrato. Hagamos un resumen de lo que tenemos en el contexto. ¿Sí? Las guías europeas contemplan la utilidad de estos dos fibratos, besa y fenofibrato. El problema es que el fenofibrato, el besafibrato, a diferencia del fenofibrato, se metaboliza todavía por la vía CYP3A4, mientras que el fenofibrato
es exclusivo, mírenlo aquí, exclusivo en metabolizarse a nivel plasmático. Por tanto, no interfiere con el sistema CYP3A4 como las otras proteínas. ¿Tendrá esto importancia? Sí, doctor. ¿Por qué creen ustedes que tiene importancia? Porque puede reducir la biodisponibilidad de las estatinas. Claro. Entonces, el fibrato más recomendado para combinarlo con una estatina, ¿cuál será? El feno es el más recomendado. Ahora miren ustedes, el gemfibrosil, que lastimosamente todavía las guías lo recomiendan. Las guías no, lastimosamente la GPS lo formulan. El gemfibrosil, un fármaco muy bueno, una época que tuvo estudios en prevención primaria, pero no ofreció mayor beneficio. Y tiene otro inconveniente muy grande, y es que es un medicamento que como se mete por acá, por esta vía CYP3A4, es un medicamento que tiene la mayor, digámoslo aquí, probabilidad de producir miopatías cuando se combina con estatinas. Definitivamente, nunca combinar gemfibrosil con estatinas, por el riesgo de las famosas miopatías. El riesgo es muy alto. El más seguro sería el fenofibrato. Esto desde el punto de vista farmacocinético. De manera que estos fibratos pueden interactuar, ¿sí? Específicamente ellos pueden unirse a las proteínas y alterar la cinética de levotiroxina, que la levotiroxina se une un 98%, lo mismo que la warfarina. Se une, entonces como la desplazan, pueden incrementar las concentraciones de levotiroxina o warfarina. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la interacción más importante a tener en cuenta? Cuando nosotros combinamos estatinas con fibratos. ¿Sí? Y no olviden esto, ciertas estatinas como la LOA, la SIMPA y la torvastatina son sustratos de CYP3A4. Y un inhibidor como es el gemfibrosil puede incrementar las concentraciones de estas estatinas, específicamente estas, lo que aumenta el riesgo de miopatía. ¿Sí? Por eso no se debe añadir gemfibrosil al tratamiento con esta, debido a que al gran potencial de interacción farmacológica, especialmente con estos tres primeros, pero en términos generales no la utilice. De hecho, lo dice, la combinación de fenofibrato más estatina, como ya decía ahora, es la de mayor seguridad entre las combinaciones disponibles fibrato-estatina. ¿Por qué? Porque la que menos probabilidad tiene efectos graves. Una recomendación muy clara. El no gemfibrosil, posiblemente mejor fenofibrato. Entonces, si nos vamos a esto, ¿qué importancia tiene la combinación de fenofibrato con una estatina? ¿Sí? Bueno, primero que todo, como todos decíamos, alcanza la meta. ¿Y cuál es la meta? Pues, por un lado, si no la alcanzó con el colesterol LDL, como primer objetivo, si ese paciente ya alcanzó la meta del LDL y tiene un colesterol no HDL elevado, es porque posiblemente piensa en una dislipidemia heterogénica. Y entonces yo digo, bueno, yo puedo combinarla. ¿Y qué es lo que logra hacer con esto? Pues no solamente reducir adicionalmente más colesterol LDL, sino reducir triglicéridos y de hecho reducir colesterol no HDL. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen aquí? En prevención primaria, pacientes que están con el objetivo de colesterol LDL con triglicéridos elevados por encima de 200 miligramos, se puede considerar fenofibrato o besafibrato. Lo dicen las guías. Yo vuelvo y le digo que las guías no deben reemplazar la condición pensante del médico. Por tanto, yo me quedaría con fenofibrato combinado con estatinas. Y en pacientes de alto riesgo, cuyo objetivo es el colesterol LDL, pero que tiene triglicéridos elevados, tiene la misma.
Se puede recomendar también fenofibrato con estatina. En otras palabras, es lo que está diciendo aquí. En prevención primaria o secundaria, entonces si tienen prevención primaria, el paciente con una hipertrigliceridemia, se puede combinar estatinas con fenofibrato, sobre todo cuando tiene los triglicéridos muy elevados. ¿Sí? Y en prevención secundaria, podemos combinar estatinas con omega 3, que ya voy a nombrar, o con fenofibrato. Entonces, ¿cuál es la mayor indicación específica de esa combinación? Bueno, que la combinación de estatina, fenofibrato, es la combinación muy cardioprotectora, especialmente en pacientes con dislipidemia aterogénica. Y eso lo dicen las guías de aterosclerosis. ¿Sí? Si tengo una dislipidemia aterogénica, usted puede combinar una estatina con un fibrato. ¿Qué hará la estatina fundamentalmente? Vuelvo y les pregunto en esta gráfica. ¿Qué es lo que mejor reduce la estatina? ¿Reduce muy bien los triglicéridos? ¿Reduce el colesterol HDL? No, ¿O qué es lo que mejor no, reduce? Colesterol LDL. ¿El colesterol qué? No, sí, pero estamos hablando de una dislipidemia heterogénica. Hay 4 cosas que están reduciendo. ¿Sí? Pero las estatinas, claro, reducen colesterol LDL, de acuerdo, pero son muy efectivas para reducir ese colesterol no HDL y las ApoB. ¿Sí? Muy efectivas las estatinas, entonces por eso empieza uno dando estatinas. Si ya consiguió el objetivo primario, pero tenemos triglicéridos elevados, ¿sí? O un colesterol HDL bajito, entonces se asocian con fibratos. ¿Y qué hacen los fibratos? Sobre todo, reducir ¿qué? Triglicéridos y elevar un poquito el colesterol HDL. Y ahí la combinación. ¿Sí? Y ahí la combinación, entonces. Miren acá, estatinas con fibratos, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, o incluso en pacientes de alto o moderado riesgo cardiovascular, si no ha alcanzado las metas y sigue con triglicéridos elevados, colesterol LDL, lo puedo agregar un fenofibrato. Esa es la mayor indicación. Ahorita volvemos a hablar algo de ello. Efectos adversos. Bueno, por lo general los fibratos se toleran bien y tienen muy poquitos efectos adversos. Sin embargo, hay que considerar algunos de ellos. Un 5% pueden presentar náuseas, vómito, diarrea, flatulencias. Pueden elevar las transaminasas. ¿Sí? El riesgo de pancreatitis es muy pequeño, pero pues fue reportado por allá en un estudio. Cefaleas, vértigo. Tienen muchos efectos, pruritos, miopatías, aunque el riesgo de miopatía es menor, no olviden eso. Son pacientes que pueden elevar un poquito la creatinina sérica, pero tengan en cuenta que quizás, si es que la vamos a dar, ¿no? En los fibratos, el paciente con enfermedad renal crónica que no está indicado, siempre hay que disminuir la dosis cuando esa tasa de filtración está por encima de tasa de 30, si está por debajo de 30 la tasa de filtración glomerular, pues es preferible no utilizarlos. ¿Sí? Hay otro efecto importante de ellos que puede disminuir la libido sexual, y como una perla interesante de estos medicamentos es que el fenofibrato exclusivo de él incrementa la excreción urinaria de ácido úrico. ¿Sí? ¿Tendrá su importancia? Claro, yo les voy a poner un ejemplo. Paciente hipertenso por hiperuricemia. ¿Sí? Pregunto, hipertenso, ¿le daría un diurético tipo tiazida? ¿Hidroclorotiazida? No, doctor, ¿Por qué? porque es la contraindicación absoluta, la gota. Y esa es respuesta del examen. 2. ¿Le daría un ARA? Sí, le podría dar un Sí. ARA 2.
¿Cuál ARA incrementa la excreción urinaria de ácido úrico? El único ARA. Ya lo había comentado. El único ARA que incrementa la producción de la excreción renal de ácido úrico es la lovastatina. Perdón, el losartán. Entonces, bueno, tengo una hiperuricemia, le aprovecho y entonces le pongo como antihipertensivo de primera línea, losartán. Y si tiene dislipidemia y tiene una dislipidemia heterogénica, ¿cuál sería el fibrato más adecuado? Fenofibrato. ¿Sí? Ahí lo tiene. Bueno, ejemplo, pues así. Precauciones, contraindicaciones, embarazo y lactancia, el riesgo de colelitiasis, riesgo de rhabdomiólisis, sobre todo cuando lo asocio con estatinas el paciente con enfermedad renal crónica. Recuerden que si él tiene riesgo de rhabdomiólisis, entonces es preferible combinarlo con fenofibrato, más adecuado. ¿Sí? Eso es quizás lo más importante. No olviden, no se recomienda estatinas en fibratos en pacientes con estadios 4 o 5, por el riesgo de rhabdomiólisis. ¿Cómo vienen? Los fibratos. Este es el más conocido, el kefirosil para la CPS. ¿Sí? Viene tableticas de 600, 900 miligramos. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a dar tableticas de 600, si es que lo va a dar, yo en mi vida volví a formular eso. Se dan 2 veces al día, o sea, una dosis de 1200. O se podría dar dosis única de 900 miligramos antes del desayuno. Los fibratos se dan por la mañana, siempre por la mañana. Las estatinas se pueden dar o en la noche, que la mayoría, cuando son hidrosolos, cuando tienen vía media corta, o a cualquier hora del día. Para el caso la atorvastatina o los fibratos se dan con el desayuno promedio. ¿Sí? Promedio, antes o promedio. ¿Sí? El otro es el besafibrato, tienen grajeitas de tabletas o grajeas de 200 y 400 miligramos, promedio 200 miligramos día. El penofibrato que viene como cápsulas de 200 miligramos o el ácido penofíbrico de 135 miligramos para alistar una vez al día. Tenemos una combinación interesante que es el ácido penofíbrico con rosuvastatina, que viene 135 de ácido penofíbrico a 10 o 20 de rosuvastatina para alistar una vez al día. ¿Cuál de todos este es el más utilizado? Pues en mi concepto, el más recomendado sería el fenofibrato o el ácido fenofíbrico en este caso, que es mismo, o combinado con la estatina, caso de una dislipidemia. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de estos fibratos? Pues aquí lo resumen: hipertrigliceridemia aislada, si es que la va a manejar así, y en dislipidemias heterogéneas. En algunas dislipidemias primarias que estén asociadas con elevación de kilomicrones o de LL. ¿Cuál es la sustentación de las guías con estos medicamentos? Entonces, no olviden que los triglicéridos elevados no son un objetivo específico. Pues lo más adecuado es que estén por debajo de 160. ¿Sí? O sea, si yo tengo triglicéridos elevados, debo buscar otros factores de riesgo. Por ejemplo, con un colesterol no HDL elevado, un ApoB elevado, ¿sí? O un HDL bajo. O sea, como riesgo cardiovascular se trata si el colesterol no HDL está elevado. Triglicéridos aislados, no es recomendable. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, si tengo una hipertrigliceridemia como tal, ¿sí? Acuérdate, primera línea de manejo, estatina. O yo lo puedo complementar con fenofibrato. ¿Sí? Era la prevención secundaria o primaria. Aquí está el fenofibrato, ¿sí? Asociado, por ejemplo, a una estatina de omega 3. O en prevención primaria, estatinas más fenofibrato. ¿Sí? Y específicamente la mayor indicación de los fibratos está acá: dislipidemia heterogénica.
¿sí? Recuerden que tiene toda esta triada característica de disminución de HDL, de partículas de triglicéridos muy elevados, con un LDL rico en partículas pequeñas y densas. ¿Sí? Y ahí entonces, recuerden este perfil lipídico en lipidemias aterogénicas. Típico que es, 1, triglicéridos elevados. 2, que tengo un colesterol HDL bajito, un colesterol no HDL elevado, con ApoBs elevados. ¿Sí? Y el colesterol LDL podría inclusive estar normal o elevado, pero lo particular es que tienen partículas LDL pequeñas y densas, que serían las más aterogénicas. Entonces volvemos a la gráfica. Tengo una lipidemia heterogénica. Entonces, ¿cuál es el objetivo primario? Mejorar, reducir ¿cuál? El colesterol HDL. Y el segundo objetivo, ApoB, ¿cierto? Esto lo puedo lograr con qué fármaco específico, en monoterapia. ¿Con qué lo inicio? Estatinas. Con estatinas. Ahora, ya controlé mejor esto, ya controlé el colesterol no HDL, ApoB, pero siguen los triglicéridos elevados, o el colesterol HDL sería el objetivo secundario. De ahí la importancia de combinarlo con fibratos que hacen eso. ¿Sí? Entonces, la terapia de estatina fibrato puede reducir la enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. ¿Sí? ¿Se podría hacer esto? O sea, no solamente es obtener ese objetivo, podrá reducir la enfermedad cardiovascular en estos tipos de... Pues miremos la evidencia clínica. Entonces hay estudios de prevención primaria y estudios de prevención secundaria. A manera de resumen, hay un estudio por allá del Kenfibrocil, usando 900 miligramos día, que fue en Helsinki, ¿sí? Es el estudio HHS, ¿sí? Del 87, muy viejito, que demostró que en prevención primaria sí podría reducir eventos coronarios en un 34%, y ahí que se puedan usar, ¿sí? Pero más importantes son los estudios de prevención primaria. Y estos estudios de prevención primaria, ¿sí? Que arrojaron, pues en términos generales, combinando diferentes fibratos, de aquí, enfibrosil, besafibrato, fenofibrato solo, o la combinación, como estamos viendo aquí, de fenofibratos y vastatina. ¿Qué redujeron? Si miramos en términos generales, miren que en prevención secundaria no hubo una reducción importante de los eventos coronarios en ninguno de estos estudios en términos generales, ¿sí? De hecho, por acá es la que viene la combinación que hablamos ahorita, en el estudio ACCORD, ¿sí? ¿Qué demostró el estudio ACCORD? Como habíamos mostrado aquí en la gráfica. Aquí. Observen que los eventos coronarios no se redujeron en forma significativa. Hubo una reducción significativa. Es decir, la combinación estatina con fibrato no redujo la enfermedad cardiovascular en pacientes muy selectos, diabéticos de alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? De hecho, el estudio arrojó eso. ¿Sí? El objetivo primario no fue significativo. Sin embargo, en un subgrupo de pacientes especiales, de estos pacientes que tenían triglicéridos elevados, con un colesterol HDL bajo, estos pacientes sí se beneficiaron y logró reducirse, ¿sí?, el objetivo primario de evento coronario hasta en un 31% estadísticamente significativo. ¿Qué nos enseñó este estudio ACCORD? ¿Sí? Que la adición de fenofibrato a una estatina sí podría beneficiarse en pacientes diabéticos que tenían un patrón aterogénico de triglicéridos elevados con colesterol HDL bajo. De ahí la indicación actual. O sea que si yo tengo un paciente con
dislipidemia heterogénica. Y después ya al lado estatinas, que tienen triglicéridos elevados con colesterol no HDL elevado, me está dando el criterio de dislipidemia heterogénica. ¿Sí? ¿Se beneficia? Sí. Y de hecho los estudios posteriores de estos estudios previos mostraron eso. En grupos muy selectos, los trihidratos sí pueden reducir eventos cardiovasculares, pero que tengan triglicéridos altos y HDL bajo. ¿Sí? Y aquí fue lo resumo acá. Miren ustedes el ACORD, que ya decía, que es el estudio que combinó fenofribrato con una estatina. Miren que el objetivo primario no se redujo en pacientes diabéticos, pero un subgrupo de pacientes que tenían triglicéridos elevados, HDL elevado, sí se redujo los eventos coronarios hasta en un 31%. Y así lo demostraron otros subestudios de estudios previos como el BIP y el PIEL, que también mostraron una reducción significativa de los eventos coronarios. Por ejemplo, si miran el estudio del BIP, que es con fenofribrato, no fue significativo lo mismo que el PIEL en pacientes diabéticos, pero un subgrupo de pacientes que tenían triglicéridos elevados con HDL elevado sí redujo eventos coronarios. O sea que si miramos estos subgrupos de pacientes, con dislipidemia heterogénica, comparado con la población total de estudio, observen que las líneas rojitas se acercan mucho al 1 y exclusivamente dicen muy poquita la reducción, ¿sí? 6% estadísticamente, no significativo, creo que se acercan 1.01. Pero si sacamos la conclusión de todos estos estudios de forma global, podemos ver que sí los fibratos pueden reducir eventos cardiovasculares, ¿sí? Estadísticamente significativo hasta en un 35%. ¿Quedó claro más o menos la idea? Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. O sea que en prevención primaria sí redujeron los eventos coronarios, más en prevención secundaria solo en los subgrupos. Exactamente, estamos de acuerdo. ¿Sí? En prevención primaria, y ya le vamos a mostrar una grafiquita final de esto. En prevención primaria los beneficios no fueron muy claros. De hecho, usted me la preguntó y se lo va a adelantar. Ay, no lo tengo aquí, es tan chistoso que no la tengo. No la pasé. No importa. Lo cierto es que tienen más indicación en prevención secundaria de pacientes con dislipidemia heterogénica. Hay más estudios y más respaldo. No quiere decir que el HHS en prevención primaria no sirviera. Yo se lo muestro acá. El HHS. A ver si lo tengo aquí. Aquí. Perdón que le... Ay, qué pena. El único estudio que valga la pena nombrar es el estudio de Gefibrocil, el estudio de Helsinki, Heart Study, ¿sí? Que fue hecho en Finlandia. Miren aquí que el objetivo primario se alcanzó con un valor significativo de reducción del 34%. Los demás no. Pero en el grupo, miren acá, en el grupo que tenía triglicéridos elevados con HDL, esos eventos coronarios ya no se redujeron en un 34%, sino en un 71%. ¿Sí? Entonces, y aquí lo muestra el HHS aquí. ¿Sí? Y miren la rayita rojita en este puntico. ¿Ven el puntico donde estoy señalando? Este es el HS. Es el que más, miren, se aleja de ellos. O sea, la reducción fue muy clara, del 70 y pico % comparado con nosotros. ¿Sí? Prevención primaria, muy buenos resultados. No. Por eso se recomienda en prevención primaria o secundaria, prevención primaria, estatinas, ácido omega 3, si no responden, estatinas con PUFA, o sea, con omega 3, perdón, en prevención primaria en prevención primaria, habíamos dicho aquí, estatinas más fenofribrato. O en secundaria, la misma indicación, estatinas más PUFA más fibratos. En ambos se utilizan y en ambos se recomienda.
Pero específicamente, ¿qué grupo de pacientes? Pacientes que tenían triglicéridos elevados con HDL bajo. En conclusión, los fibratos, su mayor indicación está en aquellos pacientes que tienen dislipidemia heterogénica. En otras palabras, tengo paciente con una dislipidemia con hipertrigliceridemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el parcial de orina, el perfil lipídico se lo muestran a uno. ¿Y qué tiene un perfil lipídico? Colesterol total, LDL, tiene VLDL, triglicéridos y LDL, todo lo que quieras, pero nunca en un perfil lipídico en nuestro medio nos anuncian cómo está el colesterol no HDL, ni medimos usualmente ApoE. Pues si yo tengo triglicéridos elevados con un HDL bajo, debo solicitar a ese paciente estudios de cómo calcularía el colesterol no HDL. Con el perfil lipídico. Me llegó un perfil lipídico. ¿Le puedo calcular el colesterol no HDL? Sí, doctor. ¿Cómo lo calculo? Colesterol total menos HDL. Y si ese colesterol no HDL pasa por encima de 30 miligramos del colesterol LDL que usted miró, ese tiene un colesterol no HDL elevado. Y si la ApoB está elevada, entonces ya le da criterio, es decir, ya tiene criterios para pensar que este paciente tiene una ¿qué? Dislipidemia heterogénica. Exactamente. Entonces, si tengo una dislipidemia heterogénica, ¿cuál es el medicamento de primera línea? Las estatinas. Correcto. ¿Cuál es el medicamento de segunda línea? Pues depende de la prevención, pero serían los fibratos y el omega 3. Fibratos. ¿Sí? ¿Y cuál sería, si usted quiere combinarlo, la mejor combinación? Fenofibrato y atorvastatina o rosuvastatina. No, rosu. Recuerde que la rosu es la que menos interfiere con los fibratos. Rosu. Y hay nombre comercial que aparece aparte, como el estafén. Tiene ácido fenogílico más rosu. Esa es la combinación ideal de paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Reducir qué? El colesterol no HDL, doctor. ¿Y qué más? ¿Reducir qué? Y la ApoB. Correcto. ¿Cuáles son los objetivos secundarios? Disminuir los triglicéridos. Y elevar un poquito los... HDL. Eso es lo que usted hace en un paciente con dislipidemia. Entonces, aprendamos esto. Si me llega un perfil lipídico, porque usted puede pedir un perfil lipídico al mejor laboratorio de Armenia, y lastimosamente los perfiles lipídicos no le reportan índice arterial, eso ya ni se utiliza, los índices arteriales no utilizan, los cocientes, eso ya no se utiliza, desaparecieron hace mucho tiempo de las guías, ¿sí? Le indica VLDL, eso ni le paramos bolas, uno mira el VLDL, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno mira realmente? Uno mira colesterol total, si es que quiere hacerle riesgo cardiovascular de Framingham y el score, sí, sirve para eso. El LDL como objetivo primario, ¿sí? ¿Qué más le miro? LDL, fuera de LDL, ¿qué le miro? ¿Cuáles son los objetivos secundarios en un paciente con perfil lipídico? El colesterol, no HDL. ¿Lo reporta un laboratorio? No, señor, no nos lo reporta. ¿Pero lo podemos calcular? Claro que sí. Yo les enseñé cómo calcular. Entonces, si miro que el colesterol no HDL está elevado, ¿qué miro inmediatamente en el perfil lipídico? Triglicéridos y HDL. Entonces, si tengo un colesterol no HDL bajo, con triglicéridos elevados y un HDL bajo, me da criterio para pensar que ese paciente tiene una ¿qué? Dislipidemia heterogénica. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. ¿Y cuál será el medicamento de elección? Primero, objetivo primario, estatinas. ¿Cierto? Ya
mejoró el LDL, pero sigue con colesterol H elevado y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un objetivo, colesterol HDL elevado, está recibiendo estatinas. ¿Qué le agrego? Fibrato. A eso sí. ¿Está claro? Sí, doctor. Eso eran los fibratos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro medicamento sirve para esos pacientes con hipertrigliceriemia, sobre todo en prevención secundaria? Los llamados ácidos grasos omega 3. ¿Sí? Los ácidos grasos omega 3. ¿Qué son los llamados ácidos grasos omega 3? Vean aquí, los omega 3. Son ácidos grasos poliinsaturados. Y son esenciales. ¿Por qué son esenciales? ¿Sí? Porque nosotros debemos, ¿sí?, consumirlo. Nosotros no lo producimos. Debemos consumir ácidos grasos poliinsaturados, debemos consumirlo porque son esenciales. Es decir, uno mira la gráfica de los ácidos grasos, ¿qué son? Entonces, en el grupo están los insaturados, específicamente poliinsaturados, y estos poliinsaturados tenemos dos ácidos grasos, omega 3 y omega 6. De los omega 3 tenemos el ácido linolénico, la EPA y la DHA, que ya vamos a ver. ¿Sí? Si miro acá, estarían los ácidos grasos omega 3. ¿Cuál tenemos? El ácido linolénico y el ácido eicosapentaenoico, que es la EPA. La otra, que es la glucosa hexaenoico, la DHA. Estos son los llamados ácidos grasos omega 3. ¿De dónde obtenemos esos ácidos grasos? ¿De qué fuente? ¿De origen animal o vegetal? Vegetal, ¿cierto? Sí, vegetal, los aceites, ¿sí? Especialmente el omega 3, aceite de canola, de linaza, de soya. ¿Y de dónde más obtenemos una fuente rica en ácidos omega 3? De los pescados, que son ricos en EPA y DHA. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los aceites son ricos en ácido linoleico. ¿Y qué pescados? Los pescados, sobre todo azules, del mar, o específicamente el atún, el salmón, la trucha, que no es del mar, pero ¿sí?, las sardinas, caballa, el róbalo, son muy ricos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen estos ácidos grasos? Pues nos reducen triglicéridos, ¿sí?, y elevan el colesterol HDL, para que aprendamos por ahora. Entonces, no olviden, ¿sí?, gramos lo obtenemos de dos fuentes. Fuente de origen natural, que son los aceites, ¿sí? Por eso cuando uno le dicen una propaganda, ustedes ven la propaganda, aceite tal, libre de colesterol. ¿Ustedes qué opinan de eso? Cuando la propaganda le dicen, aceite tal, libre de colesterol. ¿Será que algún aceite tiene colesterol? ¿Se fueron? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ningún aceite tiene colesterol. El colesterol es de fuente animal. Después cuando le dicen a uno, aceite libre de colesterol, es una verdad a medias, porque es que ningún aceite tiene colesterol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el aceite? ¿Qué es lo que tiene el aceite? Ácido linolénico, omega 3. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos aceites más buenos? A uno le dicen, no, el aceite de oliva es el más rico. Mentiras. El aceite de soya es más rico en ácido linoleico que la oliva. Entonces son puros cuentos que nos han echado nosotros. Dos, ¿cuál es otra fuente
y ácidos omega 3, los derivados de los peces, que son ricos en ¿qué? En EPA y en DHA. ¿Qué pez? ¿Qué pescados? Los llamados azules, los que ya decía, atún, sardina, salmón, etcétera, las truchas. Y ahí viene la fuente. Entonces, uno debe recomendar a los pacientes. Dice, no, doctor, es que yo me conseguí de Estados Unidos y me mandaron a la casa un omega 3. ¿Sí? Son llamados suplementos de ácidos grasos poliinsaturados tipo 3. ¿Sí? Estos medicamentos que venden en las casas esas naturales son productos sin un grado de pureza conocido. Es el país del Sagrado Corazón de Jesús y aquí nos puede llegar todo tipo de suplementos de ácidos grasos. De hecho, la concentración de EPA y de DHA es muy bajita y ellos no requieren ser aprobados por las entidades de salud estatal. Y entonces lo promocionan para múltiples usos, hasta para la misma libido sexual han utilizado eso. O sea, con un uso muy indiscriminado. Y agrego a esto que muchos de estos productos pueden tener un alto contenido de mercurio, que puede ser muy nocivo. Conclusión, no recomienden suplementos de ácidos grasos poliinsaturados. A diferencia de las formas farmacéuticas, ¿sí? De ácidos grasos, especialmente EPA y DHA. Estas son omega 3 derivado de peces, que están dentro de una cápsula de gelatina, ¿sí? Y tienen una alta concentración y un alto grado de pureza de EPA y DHA. ¿Sí? Estos son los fármacos más beneficiados, más recomendados por la FDA y en el caso de Colombia por el INVIMA. Entonces, como tiene una alta cantidad de EPA y DHA, ¿a qué les puede saber? Ustedes destapan una capsulita de esas, ¿a qué les saben? ¿Ah? Bueno, Pescado, doctor. correcto, a pescado. Entonces, imagínense uno tomando eso, una cantidad grande. Bueno, ustedes que sean 4 cápsulas al día. Y eso pues que estos tienen una cubierta entérica muy interesante. Pero uno pasa todo el día eructando pescado, ¿sí? Eso es muy incómodo. Esos son los inconvenientes de estos medicamentos. Pero estos medicamentos, pues cada día le están sacando menos sabor. No sé por qué, cómo hacen para eso. Más berracos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es que actúan estos medicamentos? Bueno, son hipolipemiantes y específicamente reducen muy bien los triglicéridos. Y sus mecanismos de acción son muy parecidos a los fibratos. Miren ustedes que están activando, miren acá, factores de transcripción como los PPAR-alfa, que yo les nombraba en los fibratos. Y fuera de eso, inactivan factores de transcripción, la SRBPC1. ¿Usted recuerda qué hace esta SRBP1? 1C. La nombré ahorita. Inducían la disminución de los receptores LDL. No, es la proteína encargada de incrementar la producción de triglicéridos. Entonces, ¿qué hace un omega 3? Inactiva este factor de transcripción, por tanto, reduce la producción de triglicéridos. ¿Sí? Y fuera de eso, activan esta proteína importante que es la PPAR-alfa. Y la PPAR-alfa también se encarga de reducir la síntesis de triglicéridos. ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis farmacológica? Eso varía, de acuerdo al estudio. Promedio, 2 a 4 gramos día. ¿Sí? Y ellas son las que actúan a ese nivel. Entonces, acuérdense que estas SRBP1C regulan los genes involucrados con la lipogénesis, que es la proteína encargada de incrementarlo. O sea, la proteína SRBP1 ¿sí? Es la que involucra la síntesis de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? ¿Sí? Suprimen la expresión de esta proteína. ¿Sí? Y entonces se reduce la síntesis de ¿qué? Triglicéridos. De hecho, aumenta la oxidación. No solamente reduce la actividad de la síntesis de triglicéridos, sino aumenta la actividad de los ácidos grasos libres. También actúa sobre esta proteína tan importante que es la PPAR-alfa. ¿Sí?
lo mismo que los fibratos, la PPAR alfa y la gamma, ¿sí? Entonces, si miramos aquí, activando esta proteína, pues que va a reducir lo que habíamos hablado, reduce la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Mejora el catabolismo de esa lipoproteína de triglicéridos, por tanto reduce la VLDL y los kilomicrones, ¿sí? Movilizan ácidos grasos hacia el hígado para que sean oxidados, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los múltiples mecanismos que ya cité ahora, ¿sí? Por un lado, favorecen la degradación de catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, aquí a nivel periférico. Por otro lado, reducen la síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos libres y favorecen, ¿sí?, el consumo de ácidos grasos libres y la oxidación. Son múltiples los mecanismos de eso, muy parecidos a los fibratos. Además de eso, tiene unos efectos pleiotrópicos muy interesantes los ácidos grasos libres. Entre otras, se considera que tiene un efecto antiinflamatorio sobre la pared vascular. Son antiheterogénicos, antirremodelastivos, e incluso se han descrito efectos antiarrítmicos en pacientes posinfarto de miocardio. Entonces, ¿cuál es el efecto más importante sobre el perfil lipídico de estos suplementos nutricionales? Pues reducir triglicéridos. Mira cómo lo hacen. Reducen entre un 20 y un 50%. Efecto dosis dependiente. Por eso la dosis varía entre 2 y 4 gramos. Es el efecto más importante que tienen estos medicamentos. Reducir triglicéridos. Sus efectos colaterales, sí, un poco incómodos. Mire este que yo les decía, este es uno de los más que doctor, es que eso me duele la boca todo el día de pescado. ¿Sí? ¿Sí? Puede producir diarreas, incrementan el tiempo de sangría, lo que aumenta el riesgo de sangrado. ¿Sí? Pueden a largo plazo aumentar la intolerancia a la glucosa, sobre todo en dosis altas. Ganan de peso, porque son pues, grasas, ¿cierto? Son ácidos grasos. Los ácidos grasos aportan calorías. Entonces, por eso es que, doctor, es que yo estoy con una dietista, me están bajando peso y me están dando omega 3. ¿Y para qué le sirve el omega 3? Si usted quiere bajar de peso y está tomando omega 3, ¿cómo se le ocurre? No es que usted incrementa más el peso, etcétera, etcétera. Y tengan en cuenta esto del mercurio en pacientes que toman, tengan en cuenta el mercurio en pacientes que toman suplementos de ácidos grasos. Precauciones, la más importante. Una semana antes de un procedimiento quirúrgico mayor hay que suspenderlos por el efecto del tiempo de sangría, lo que puede incrementar el riesgo de sangrado. Es una precaución muy importante. ¿Se pueden combinar? Sí, de hecho nunca se mandan solos. Y la combinación más precisa en este caso sería asociarlo a una estatina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son efectos complementarios. ¿Sí? Mientras que la estatina reduce el LDL, esto está reduciendo los triglicéridos. ¿Sí? Es lo que estamos buscando. Entonces, son buenos. ¿Sí? Esta combinación, pues hay estudios clínicos a favor, ya lo había comentado. Hay 3 estudios. El primero que fue el COMPOS, ¿sí?, que mostró que el tratamiento combinado produjo una mayor concentración de estatinas solas. O sea, brindó algo adicional en cuanto a reducción de triglicéridos. Y esto tuvo un impacto en este estudio japonés del 2007, que es el CHERIS, que demostró que en pacientes con hipercolesterolemia, la asociación de estatina con omega 3 hubo una reducción del 19% de los eventos cardiovasculares. O sea, un subgrupo de pacientes que demostró que tenían triglicéridos altos, HDL bajo, cuando se combinó con estatinas, hubo una reducción muy buena de efectos cardiovasculares. Esto fue un estudio de prevención secundaria. Y viene el último, que es el más interesante, el más reciente, 2019, es el REDUCIT.
o de una gran población de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa y alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, ¿qué se utilizó? Un omega 3 combinado con una estatina. A 5 años que observaron los eventos cardiovasculares, como lo vemos acá, ¿sí? Los eventos cardiovasculares se redujeron en un 25%. O sea, este estudio concluye que en pacientes con triglicéridos elevados, a pesar del uso de estatina, el riesgo de eventos isquémicos fue significativo menor en aquellos pacientes que sí se utilizó combinación de estatina con EPA, ¿sí? Con ácido pues, con omega 3 a una dosis de 2 gramos cada 12 horas. Esa fue la conclusión de ese estudio. De ahí entonces, hablemos de contra para no de las partes aquí, que este medicamento, este grupo de medicamentos lo podemos utilizar. ¿Cómo viene? Bueno, vienen solitos, Acor o el EPAX, ¿sí? Cualquiera de los dos lo conocemos acá, en capsulitas entéricas es para que se puedan disolver en el intestino delgado y haya menos riesgo de sabor o eructadera de pescado. ¿Sí? ¿Qué tienen? EPA y DHA. Promedio que dosis necesitamos, mínimo 2 cápsulas al día, mínimo. ¿Verdad? O viene combinado con una estatina, omega 3 con átomo, ¿sí? Llamada lipomega. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las guías respecto a estos medicamentos? ¿Sí? Bueno, son medicamentos que lo usamos fluidamente en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia asociado a estatinas. De hecho, la guía lo dice, en pacientes con hipertrigliceridemia de alto riesgo, ¿sí? Que tengan triglicéridos elevados entre 135 y 499, se recomienda la asociación de omega 3 con estatina, basado sobre todo en que miren aquí, el estudio REDUCIT, que fue el que yo les mostré. ¿Sí? Aquí lo vemos. El REDUCIT, un estudio de prevención secundaria que mostró beneficio, como lo veíamos ahora, reducción de eventos cardiovasculares en un 25% de los pacientes. Por eso en prevención secundaria recomendamos asociar estatinas un ácido omega 3, sobre todo cuando el triglicérido está entre 135 y 499. En el caso de nosotros podemos usar, por ejemplo, la lipomega, que sería la combinación de estos dos. ¿Sí? Y si aún persisten los triglicéridos elevados, se podría agregar un fibrato en prevención secundaria. Mire que ya vimos básicamente todos los medicamentos hipolipemiantes hasta la fecha. ¿Sí? Vimos la epidemia, estatinas, los inhibidores de PCSK, los secuestrantes de ácidos biliares, los fibratos, ¿sí? Y los omega 3. Esos son todos los medicamentos que podemos nosotros ver en este grupo de pacientes. ¿Alguna pregunta? No, O señor. sea que Muchas ya gracias. acabamos los fármacos hipolipemiantes, ya vimos todos. ¿Sí? Entonces mañana vamos a empezar los antiagregantes plaquetarios. Ustedes dirán, doctor, es que estamos muy adelantados, no crean. Me dieron apenas una clase para hablarle, por ejemplo, de anticoagulantes orales, y eso requiere por lo menos 2 clases. Y me dieron una clase de anticoagulantes parenterales, también por lo menos se requieren 2 clases. Y ahí entonces yo hablé con el doctor David, doctor Ocampo, para que a ver si la otra semana en la rotación de ustedes de semiología sean de 7 a 10 y podamos usar la otra semana de 10 a 12, martes y jueves, los temas de farmacología que faltan. Si lo habló Felipe con el coordinador. Felipe,
¿Aló? No, ¿cómo? Bueno, hoy es martes, mañana nos vemos. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted. Gracias, Bueno, muy doctor. amables. Gracias, doctor. Bueno.